La liturgia de la palabra en el día de hoy, en su primera lectura del libro de Isaías, el Señor me ha ungido y me ha enviado para dar buena noticia a los pobres y darles Lectura del libro un de Isaías. perfume de fiesta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros ministros de nuestro Dios. Les daré un salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. A continuación, Salmo responsorial. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo y lo ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Seguidamente se dará lectura del libro del Apocalipsis. Nos has hecho un reino y sacerdotes para Dios Padre. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, y subraya: hoy se cumple esta escritura entre vosotros. Ya la primera lectura está tomada de este pasaje del profeta Isaías, en el que se siente ungido por Dios para anunciar la salvación a los pobres, este Mesías que es enviado por Dios. Y Jesús tomó este texto en medio de la sinagoga cuando acababa de ser bautizado en el Jordán y fue a su pueblo, a Nazaret, y desenrollando el libro leyó el mismo texto. Por eso la liturgia de esta misa crismal nos trae la primera lectura alusiva al Evangelio, o mejor, el Evangelio
citando la primera lectura, para subrayar una realidad profunda en la Iglesia, en cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor me ha ungido. Sí, por el bautismo. Nos ha ungido a todos y nos ha hecho sacerdotes de Dios. Nos ha introducido en un pueblo sacerdotal, un pueblo que tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios. Hemos repetido en el Salmo responsorial: cantaré eternamente la misericordia del Señor, puesto que Dios nos encargue esta misión no se debe a nuestras cualidades, sino a su misericordia, a su paciencia con nosotros, que nos perdona una y otra e infinidad de veces, y sigue confiando en nosotros y nos confía esta preciosa tarea de vivir en su Iglesia y ser testigos de su Evangelio en el mundo, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, como estamos celebrando en estos días especiales del año litúrgico. Testigos de Jesucristo porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo, todos, en el bautismo, y quizá también todos, en el sacramento de la confirmación, que es el sacramento del Espíritu Santo. Pero además, con amor de hermano, nos dice el prefacio de la misa de hoy, ha elegido a hombres de este pueblo para, por la imposición de las manos, hacerlos partícipes de su sagrada misión, cabeza de su Iglesia, pastor bueno, esposo de esta Iglesia y siervo fiel, Jesucristo. Por el sacramento del orden transmite esta unción del Espíritu Santo. En el sacramento del orden se sensibiliza con la unción de las manos y en el episcopado con la unción de la cabeza, con el santo crisma que vamos a consagrar en la misa crismal dentro de unos instantes. Pero todo este pueblo santo es un pueblo consagrado, es un pueblo ungido, es un pueblo que lleva en su alma al Espíritu Santo. Unción de Dios, eso es o significa la palabra cristiano, y eso mismo significa la palabra Mesías. Mesías, Cristo y ungido es lo mismo en tres lenguas diferentes. Pues damos gracias a Dios en esta celebración de la misa crismal por esta unción que todos los bautizados reciben, que todos los confirmados, que todos los ordenados reciben por el santo crisma. Y además los altares y las iglesias consagradas a Dios son también ungidas con el santo crisma. Es un día especialmente señalado para nosotros sacerdotes, queridos hermanos, porque en esa unción fundamental que hemos recibido en el bautismo y la confirmación, el Señor nos ha añadido una nueva participación de su sacerdocio para el servicio de la Iglesia. Por eso se llama ministerial. Pero el que se llame ministerial no significa que sea funcional. No es un sacerdocio solo para hacer ciertas tareas, para administrar ciertos sacramentos, sino que el sacerdocio ministerial, ante todo, es una nueva cualificación del sujeto que queda ungido por el Espíritu Santo para hacer presente a Cristo, sacerdote, profeta, rey y cabeza de su Iglesia. Por eso esta misa nos recomienda la Iglesia pues que los presbíteros de toda la diócesis acudamos con el obispo
para hacer visible a toda la Iglesia, a la diócesis y a la Iglesia universal, esta unión de los presbíteros con el obispo, que es recíproca, porque los presbíteros no podrían continuar viviendo y ejerciendo su ministerio si no tienen obispo al cual se unen, que es el que garantiza que este presbiterio se prolongue con nuevas ordenaciones, nuevas incorporaciones de diáconos y presbíteros. Y el obispo no podría hacer nada sin el presbiterio, pero tampoco solo desde el punto de vista funcional. ¿Cómo podría el obispo de Córdoba celebrar misa en Hinojosa del Duque, que está a 100 kilómetros? No solo eso, es que el ejercicio de la misión episcopal necesita la colaboración de los presbíteros. Son colaboradores necesarios, de manera que la Iglesia no estaría implantada si se envía un obispo a un lugar, el que sea, y allí no hubiera ningún presbítero. Lo primero que tendría que hacer es preparar y ordenar presbíteros. Son necesarios los presbíteros en la Iglesia como colaboradores del obispo. Y los presbíteros tienen necesidad del obispo, pues que con la plenitud del sacramento del orden hace presente a Cristo, garantiza la unidad y va añadiendo a nuevos miembros que continúen después en el tiempo esta sucesión apostólica. Por eso esta misa crismal tiene ese aspecto tan entrañable, desde el punto de vista afectivo también, pero sobre todo desde el punto de vista eclesial y hondo, teológico. Hemos recibido la unción del Espíritu Santo para servir al pueblo santo de Dios desde este ministerio sacerdotal, en el grado de presbíteros o en el grado de obispos. Para nosotros este año, queridos hermanos sacerdotes, es un motivo de gozo especial, puesto que don Antonio Prieto, el vicario general de nuestra diócesis de Córdoba, ha sido elegido para obispo de Alcalá de Henares. Por eso concelebra junto a los obispos, interepiscopos, puesto que nombrado está. Su ordenación será dentro de unas semanas en Alcalá, el día 10 de junio. Pero es una alegría grande, no solo porque al ser nombrado queda como singularizado, o no solo por una promoción que vista desde el punto de vista humano sea como un escalafón, no es así en la Iglesia, pero bueno, así puede entenderse desde algún aspecto, sino sobre todo porque un presbiterio como el nuestro, el de Córdoba, pues tiene sacerdotes, y no solo él. Anteriormente el mismo don Mario ha salido de este presbiterio, y después don Santiago o don Francisco, obispos de Huelva, de Guadix. Es un presbiterio, por tanto, que le ofrece a la Iglesia universal candidatos, como en este caso, llamados al episcopado. Todos los sacerdotes sienten la alegría de que uno de ellos sea elegido, más todavía cuando en este caso han sido 4 en los últimos años, y supone también un reto, queridos hermanos. Sí, no podemos conformarnos pues con lo de diario, diríamos, sino que esta llamada es un toque de gracia de Dios para llamarnos a mayor santidad, a mayor fidelidad, a mayor entrega por la Iglesia, que es para lo que hemos sido llamados y para lo que hemos sido ungidos en el sacramento del orden. Ahora, a continuación, renovaréis las promesas sacerdotales, las que un día hicimos ante el obispo al ser ordenados presbíteros. Promesas que todos bien conocemos y que no me entretengo en
explicar, pero que al menos enumerar. Primero, vivir la comunión eclesial con el obispo, con el papa, con los demás obispos. Sí, vivimos en un misterio de la Iglesia en el que las fuerzas humanas, los equilibrios de grupo o de poder no tienen nada que ver. Aquí cuenta más el que más ama y el que más vive este misterio profundo del amor, con el que ha sido llamado a construir una familia unida en torno a Jesucristo, movidos por el Espíritu Santo. Este es el primer compromiso, queridos hermanos sacerdotes, construir la comunión eclesial allí donde cada uno está, en su parroquia, en su ministerio, en la tarea que te ha sido confiada. Construir esa comunión en el mismo presbiterio, de manera que seamos verdaderamente un cuerpo unido en la riqueza de los matices, de las sensibilidades, de las edades, de las distintas capacitaciones que cada uno va recibiendo, etcétera, ¿no? Pero somos un presbiterio y esa unidad es hoy mismo renovada con la promesa sacerdotal. Es para todos una alegría pertenecer a este presbiterio y por eso renovar esta promesa significa trabajar por la unidad en la Iglesia, en las parroquias, a nivel de sacerdotes, a nivel de fieles, a nivel de distintos grupos, carismas y distintas realidades de la Iglesia. Renovar la promesa de la consagración a Dios, porque Dios nos ha llamado a vivir para Él en plenitud y en totalidad. Hemos dejado la posibilidad de vivir en familia, con una mujer y unos hijos, cosa muy santa que Dios ha inventado, pero Él nos ha llamado a otra cosa, y eso significa cuidar el corazón para el Señor, para todos, estar disponible siempre. Y por eso pues te mandan de aquí, allá, al otro lado, o en un momento dado te arrancan incluso del presbiterio y te mandan a otro lugar para plantar y hacer crecer la Iglesia, porque es la misma y santa Iglesia de Dios. Pero para eso el sacerdote debe estar muy disponible, evidentemente viviendo el celibato, la castidad perfecta, eso está incluido. Pero mucho más que eso, es la disponibilidad a lo que Dios me vaya expresando en cada momento. No debemos buscar nunca cuál es mi lugar para asentar allí mi tienda, poner allí mi morada y olvidarme de lo demás. Estamos siempre en camino y siempre disponibles para la misión a la que la Iglesia nos quiera llamar. Renovamos esa promesa de disponibilidad, de obediencia, de celibato, de despojamiento. Sí, no hacemos voto de pobreza, pero ciertamente tenemos que vivir como vivió Él, Jesucristo, que no tenía dónde reclinar la cabeza. Y por eso recuerda el concilio en la formación de los seminaristas: tengan en cuenta que su destino no son los honores o los puestos prevalentes, sino que su tarea a la que Dios os llama, queridos seminaristas, queridos sacerdotes, es al servicio de la Iglesia. Allí donde te coloquen y te pongan, dar fruto, y fruto abundante, si vives este misterio de unión a Cristo con el obispo y de unión con el presbiterio y con toda la Iglesia. Y la promesa de prolongar la oración. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, se dice en el común de pastores santos. Pues esa es la tarea. Tenemos el peligro, queridos hermanos sacerdotes,
de ser atrapados y arrollados por la actividad. Nuestra cultura contemporánea nos incita continuamente al activismo, a la producción, a cosas visibles. Y sin embargo, introducidos en este misterio, nuestra eficacia viene a nivel sobrenatural. Vendrá por la oración, vendrá por la intercesión, por la ofrenda de la propia vida. Los hijos que Dios nos dé espiritualmente serán hijos de lágrimas. Expresión de San Juan de Ávila en su primera carta, preciosa, que os invito siempre a leer. Serán más hijos de lágrimas que de predicación. El sacerdote tiene que entrar en el corazón de Cristo, compartir los sentimientos de Cristo, y estos días se nos ponen en evidencia esos sentimientos de amor hasta el extremo, de amor hasta la cruz, de amor lleno de sufrimientos si es preciso, porque amó más que padeció. Pues esa tarea, la tarea de la oración, nos recuerda cada día que no somos funcionarios de tal a tal hora, que no solo tengo misa de 8 o de 10, o bautizos o un entierro, que todo eso hay que tenerlo porque estamos al servicio, sino que somos aquel hombre de Dios que muy temprano se levanta cada día para despachar con su Señor, para la oración personal, larga, reposada, esa oración que sacia el corazón y no tiene después que estar mendigando el afecto del primero que se encuentre. Es Jesucristo el que llena tu corazón y has de cultivar cada día por la oración, por la austeridad de vida, por la penitencia también, ¿por qué no?, con la mortificación. Hijos de lágrimas, más que de predicación. Todas estas promesas y todas las que el día de la ordenación sacerdotal hicimos con alegría, generosamente, las renovamos hoy, queridos sacerdotes, delante del obispo y delante de Dios sobre todo. Pedid por los sacerdotes, queridos fieles, religiosos, religiosas, fieles laicos. La Iglesia necesita sacerdotes, sacerdotes ordenados por el sacramento del orden. ¿Qué es aquello de que, bueno, si hay menos sacerdotes, habrá más seglares? Que no, ese es un engaño del demonio. Si queremos que haya más seglares y más participación de los laicos en la vida de la Iglesia, si queremos que haya más vocaciones, que las necesitamos, a la vida consagrada en tantos campos en donde la Iglesia hace presente esa maternidad, necesitamos para eso sacerdotes. Necesitamos sacerdotes que estén al frente de las comunidades, en las parroquias, en los grupos, donde sea, y alienten la vida cristiana. Sin sacerdote no hay Iglesia, no hay Eucaristía. Teníais que sentir todos, queridos laicos, religiosos y religiosas, también esta necesidad. No es un grito en el desierto del obispo o de algún sacerdote que le dé por ahí. Es una necesidad primerísima para garantizar la presencia de la Iglesia y todos los apostolados, en donde cada uno tiene su misión. Los laicos la suya, los religiosos la suya, pero sin sacerdote no hay Iglesia, no hay Eucaristía. Y peligra toda la vida de la Iglesia en el futuro. Si lo digo no es porque no haya vocaciones, que gracias a Dios las hay en nuestro seminario, pero estamos viviendo en toda España, en toda Europa, en todo Occidente, un invierno terrible. Y en parte es por todas estas ideas que he ido barajando anteriormente. Por eso pidamos por nuestros sacerdotes,
por los jóvenes que se sienten llamados. Apoyémoslos todos con la oración, con el afecto, con la valoración de su vocación. Lo que tú vas a hacer, querido joven, que caminas hacia el sacerdocio, es algo de interés general y público para toda la Iglesia. Cada uno de vosotros debe decir: me interesa mucho lo tuyo, porque eso tuyo es mío y es para toda la Iglesia. Sí, podemos hacer alusión a que el índice de natalidad ha bajado. Sí, todo eso es verdad. Pero la razón profunda de la escasez de vocaciones es la falta de fe. Y solo surgirán las vocaciones en climas o microclimas de fe, de parroquia, de familia, de vida consagrada. En clima de fe, Dios dará abundantemente vocaciones a la Iglesia. Por eso le damos gracias cuando nos las da, y cada una de las que nos da es un regalo inmenso de Dios. Pero no nos durmamos sobre los laureles, porque la Iglesia necesita y está escasa de sacerdotes en nuestras latitudes. Y por último, vamos a consagrar los santos óleos, el crisma al que ya me he referido, que es el instrumento o la materia con la cual después en los sacramentos, bautismo, confirmación, orden sacerdotal y luego los altares y las iglesias son consagrados a lo largo del año. El óleo de los catecúmenos para la lucha contra el mal es el óleo que se emplea en el exorcismo, en la lucha contra Satanás, y que todos los bautizados hemos recibido. Y el óleo de los enfermos para unir los sufrimientos al sufrimiento y a la cruz de Cristo y se transformen en sufrimientos redentores. ¡Cuánto consuelo va a llevar al corazón de miles de personas a lo largo del año el óleo de los enfermos! En momentos críticos y decisivos, la unción con el santo óleo de los enfermos dará la paz, el perdón, la esperanza. Queridos sacerdotes, recibid los santos óleos con suma veneración. Si podéis hacer algún acto en vuestras parroquias para recibir los santos óleos, porque son el cauce de los sacramentos. Guardarlos en sitio digno y apropiado en las parroquias, y a lo largo del año iréis usando estos óleos, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos en el bautismo o en otros momentos, el óleo de los enfermos que vamos a bendecir y consagrar. Del altar brota hoy, del corazón de Cristo abierto de par en par en la cruz, brota un río de agua viva. Son los sacramentos de la Iglesia. Por eso esta celebración es tan bonita. Nos hace ver la Iglesia en toda su belleza. Oramos por la Iglesia, oramos por el Papa, oramos por nuestros obispos, presbíteros, por los fieles laicos, los consagrados, por los seminaristas que se preparan al sacerdocio. Oremos unos por otros. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a Cristo y a cada uno de nosotros. Que así sea.